Muy buena familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en una nueva clase más de análisis técnico. Pues en esta ocasión estamos en la segunda clase y nada, simplemente que en esta clase pues vamos a avanzar un poquito más en lo que viene a ser el análisis técnico. No vamos a quedarnos tanto en soportes y resistencias, sino que hoy voy a enseñarles cómo aprovecharse de las roturas de soportes y resistencias y trendlines, ¿vale? En esta es ya una de las primeras estrategias que podéis ir empezando a aplicar en vuestro trading y que bueno, yo también he aplicado y que a día de hoy utilizo obviamente, sobre todo la de los soportes y resistencias, y que bueno, simplemente eso que es ya van a empezar a aplicar estrategias y que vamos a ver también pues al esperado Fibonacci, que me lo han estado pidiendo muchísimo. Entonces vamos a empezar ya con la clase sin tardar mucho más. Y bueno, empezamos con el índice, como la clase pasada. Y bueno, antes de nada, quiero decirles que esta clase lo más probable es que sea un poquito más corta, porque he intentado resumir todo un poquito más, ¿vale? Creo que no hay que darle tanta vuelta a las cosas para que podáis entender en qué se basa el análisis técnico y los principios de este. Así que nada, vamos a empezar, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar por el punto 1, que son los impulsos y retrocesos, ¿vale? Los impulsos y retrocesos es cómo se mueve el mercado, básicamente es algo que tenéis que entender, porque esto deriva a la fuerza y la velocidad, ¿vale? Que también vamos a verla en esta clase y que es las dos variables que yo utilizo para operar. O sea, aquí les estoy mostrando algo que poca gente sabe, porque todo el mundo ve las gráficas. Todo el mundo ve las gráficas, pero nadie se fija en dónde realmente está la fuerza y la velocidad, que es una de las partes más importantes, por lo menos de mi estrategia de trading. Además, como ya les dije, pues veremos los soportes y resistencias, pero esta vez con el breakout de cómo aprovecharnos cuando un soporte y una resistencia es quebrada, para aprovecharnos de ese impulso, ya sea al alza o a la baja. También veremos lo mismo con las trendlines, ¿vale? Ya verán que es bastante simple y que además lo pueden aplicar bastante bien a su estrategia de trading. Veremos al famoso Fibonacci, cómo aprovecharnos de los soportes y resistencias de los niveles de Fibonacci. Y que bueno, que también es una de las partes de mi estrategia. Unos indicadores que son los principales del trading, ¿vale? Los más utilizados y los que yo creo que son más útiles. Aunque yo no utilizo muchos indicadores, de hecho utilizo medias móviles, pero no en todas mis ocasiones. Yo de por sí utilizo mucho más la acción del precio. Pero sí que es verdad que obviamente pues los indicadores son un plus que nos pueden dar una entrada hacia, bueno, hacia nuestra operativa, ¿vale? Entonces luego al final también he querido meter un poco de gestión de riesgo, porque seguramente me hayan visto como cuando opero les voy comentando y les voy diciendo ahora pongo break-even, ahora dejo correr, ahora cierro parcialmente. Bueno, pues esto es gestionar el riesgo de mi operación. Aparte, bueno, pues les voy a hablar un poco de cómo enfocar dependiendo del capital que tengan y del riesgo que les guste asumir y del tipo de operativa que lleven, cómo gestionar pues este riesgo. Así que nada, vamos a empezar ya. Y empezamos con los impulsos y retrocesos, una de las partes más importantes para identificar hacia qué lado se está moviendo el mercado, y además gracias a esto van a poder identificar si una tendencia se está agotando o no. Los impulsos y retrocesos, como vemos aquí, es la manera en la que se mueven los mercados. Un impulso siempre será más rápido que un retroceso. ¿Y por qué? Un impulso es el que va a favor de la tendencia, mientras que el retroceso va en contra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un impulso, en este caso si es alcista, los compradores tienen el control del mercado, pero también hay vendedores. Entonces los vendedores se dan cuenta de que los compradores tienen el control del mercado. Entonces, ¿qué hacen? Van cerrando sus posiciones y es por eso que el precio empieza a caer. Entonces van cerrando sus posiciones para incorporarse a la tendencia en el siguiente impulso que se va a dar. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros, ¿vale? En este caso, mi estrategia es de seguimiento de tendencias. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me uno a la tendencia existente. ¿Me uno dónde? En el impulso. ¿Y por qué? Porque habrá mucha más fuerza. Es más fácil predecir dónde va a acabar el retroceso para tú añadirte al impulso y, pues obviamente, que la fuerza te acompañe en el movimiento del mercado, a ir al lado contrario. Ahora, obviamente hay gente que también opera pues en contratendencias, incluso en rangos laterales, donde el precio está encajado, pues como actualmente está Bitcoin básicamente.
Entonces, esto tenéis que definirlo vosotros bajo vuestra propia estrategia. Si queréis operar, pues, en tendencia, en contratendencia o en rangos. ¿Yo qué les recomiendo? Hombre, pues yo obviamente recomiendo en tendencia, ya que va a ser mucho más fácil incorporarse a esta, ¿vale? Entonces, como vemos aquí, vemos que los impulsos son más largos y los retrocesos son más cortos y más lentos. Entonces, esto tenemos que identificarlo nosotros en el mercado. Es algo que les va a servir muchísimo en la operativa, es algo que yo utilizo y que además de esto les va a dar ese punto de saber de decir, hostia, el precio aquí está perdiendo mucha fuerza. O sea, el impulso está siendo más corto, está siendo cada vez más corto. Entonces, esto también tienen que verlo. Cuando los impulsos se van acortando, se puede ver que la tendencia se está agotando. Entonces, esto es un punto que vosotros tenéis que tener para decir, no voy a entrar en este retroceso porque la tendencia, ya los impulsos son muy cortos. Esto es señal de que o que estamos en una resistencia o en un soporte si la tendencia es bajista y que el precio se puede dar la vuelta. Entonces, en cuanto a impulsos y retrocesos, yo creo que esto es lo más importante y es lo que más tienen que ver, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar con la segunda parte, que también es importantísima, y es la fuerza y la velocidad, ¿vale? ¿Qué es la fuerza y la velocidad? Bueno, tenemos un Reels y un TikTok explicándolo, pero yo a ustedes se los voy a explicar más en profundidad, y es que la fuerza y la velocidad es la cantidad de velas que tarda un impulso en producirse y el retroceso, porque así podemos identificar que realmente estamos en un retroceso. Si un impulso tarda 6 velas, vamos a poner que estamos en una temporalidad diaria y el impulso tarda 6 velas en producirse y el retroceso tarda 15 velas, ¿vale? Esto significa que estamos, pues que hay más fuerza alcista que bajista, ya que el impulso ha sido mucho más rápido que el retroceso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como ya les dije, pues ir siempre hacia el lado de la fuerza y la velocidad. Esto si operamos a favor de la tendencia, como ya les dije. Entonces, ahora vamos a irnos a TradingView y les voy a poner ejemplos sobre la fuerza y la velocidad en el mercado. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo bastante claro de la fuerza y la velocidad. En este caso, estamos en la gráfica del Bitcoin, ¿vale? Desde noviembre hasta marzo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues aquí podemos empezar a trazar, ¿vale? Esto no entra una línea de tendencia aquí perfecta, pero vale, como les expliqué en la clase anterior, máximos decrecientes y mínimos decrecientes, tendencia bajista. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Podemos ver cómo, a simple vista, vemos cómo los impulsos son mucho más bestias que los retrocesos, ¿vale? En este caso, identificamos que los impulsos son a la baja. Identificamos este de aquí, identificamos este de aquí también, identificamos este de aquí también, este de aquí, ¿vale? Y como ven, los impulsos son las velas con mucho más volumen y mucha más fuerza hacia abajo que los retrocesos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, pues como ya les dije, la cantidad de velas influye. Entonces, nosotros vamos a coger y vamos a empezar a medir. En este caso, vemos como este impulso de aquí tardó 8 horas en producirse y este retroceso tardó ¿cuánto? 26. 26 velas en producirse. ¿Y este impulso de aquí cuánto tardó? Tardó 23 velas en producirse. Y este de aquí, incluso, sí, este de aquí, que es el siguiente impulso, 39 velas. O sea, siempre vemos como el retroceso es mucho más lento que el impulso, ¿vale? Entonces, así es como podéis identificarlo. Tenéis que medir, ¿vale? En el TradingView, por ejemplo, medir las velas. O sea, ¿cuántas velas hay aquí? 22 velas. Y ahora, para el siguiente, para este retroceso, ¿cuántas hay? 141 velas. O sea, como vemos, los retrocesos siempre son más lentos. Entonces, tenéis que identificarlos bien y saber hacia qué lado se está moviendo el mercado. Cuando veáis que los retrocesos, un retroceso es más fuerte o iguala al impulso, es señal de indecisión. Entonces, hay que pararse y decir, vale, aquí no opero, porque aquí la fuerza no va a estar a mi lado. O sea, sí, el del impulso es rápido, pero el retroceso también ha sido rápido. Esto puede ser una recuperación. Entonces, tenemos que plantearnos y pensar, ¿vale? Con paciencia, siempre les digo que operar es con mucha paciencia y mucha relajación. Tenéis que mirar los gráficos bien y
ir entendiéndolos poco a poco, ¿vale? Porque también tenéis que haber marcado soportes y resistencias para saber en qué punto del gráfico estáis, etcétera. Entonces, esto es con paciencia, chicos, ¿vale? Entonces, ahora vamos a volver a la presentación y seguimos con la clase. Entonces, ahora les voy a explicar cómo aprovecharse con la fuerza y la velocidad y los impulsos y retrocesos de una rotura de soporte o resistencia, ¿vale? Como vemos aquí en la parte baja que tenemos este ejemplo, vemos cómo el precio ha llegado a un soporte y en vez de rebotar, ¿vale? Ha hecho un pequeño rebote, pero lo ha roto, ¿vale? Seguramente penséis, choja, entonces si lo rompe cuando yo veo que está roto, ¿no? Me uno directamente a la tendencia. Pues no, esto es un error porque puede ser un fake out, ¿vale? Un fake out es cuando el precio rompe un soporte, pero, o una resistencia, pero el precio vuelve a subir ese soporte. O sea, te engaña, rompe, pero vuelve a romper hacia arriba. Entonces el precio respetó el soporte, ¿vale? En este caso, o la resistencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para aprovecharnos y no comernos todos los fake outs? Porque el mercado está lleno. Lo que podemos hacer es esperar a la rotura y al retest o al throwback, que se llama, ¿vale? El retest es cuando el soporte es roto y el precio vuelve a tocar el soporte, ¿vale? Como vemos aquí, el precio ha roto y ha vuelto a tocar el soporte, ¿vale? En este caso, resistiéndose ahora mismo, porque pasó de ser un soporte a una resistencia. Entonces nosotros nos vamos a incorporar en la parte esta de aquí, cuando el precio vuelve a retestear la resistencia que ahora mismo, o sea, ahora mismo es resistencia. Entonces aquí es donde nos vamos a unir para entrar en una operación en corto en este caso. Y aquí lo mismo, cuando el precio rompe la resistencia, esperamos el throwback para unirnos en lo que ahora mismo es un soporte. ¿Y esto por qué se produce? Pues por la misma razón que antes. Aquí habrá muchos compradores esperando a comprar en el soporte, el precio lo rompe, ¿qué hacen los compradores? Ups, mi estrategia ha fallado, me empiezo a salir de la operación, entonces el precio empieza a subir y aquí se unen a la baja, entonces baja, o sea, se produce un impulso a la baja. Lo mismo pasa aquí, ¿vale? Entonces, esto es cómo podemos aprovecharnos de los breakouts, de los soportes y resistencias, ¿vale? Y lo mismo pasa con las trend lines. Las trend lines también son zonas de soporte y resistencia, pero en vez de estar en horizontal, están en diagonal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las trend lines, como ya les he explicado, son muy subjetivas, ¿vale? Pero, o sea, también funciona, ¿vale? O sea, los breakouts en las trend lines también son muy utilizados y yo, de hecho, pues he operado así también, aunque ahora mismo no opero con trend lines porque las marco solo como confluencias, pero no opero sobre ellas, pero sí que es eficiente, ¿vale? Y funciona. Entonces, ¿qué es? Pues es lo mismo. El precio tiene una trendline. Los compradores en este caso esperan a comprar cuando el precio vuelva a tocar la trendline rompe porque hay más fuerza vendedora, los compradores se salen de sus posiciones, el precio hace un retest y aquí vamos a entrar nosotros en el retest, siempre en el retest. ¿Por qué? Porque esto podría haber hecho aquí, podrías haber entrado aquí, te podría haber hecho y te saca, ¿vale? Porque puede hacer un fake out. Entonces, no, nosotros esperamos a entrar siempre, siempre en el retest, ¿vale, chicos? Y aquí en el throwback, ¿vale? Podéis llamarlo como queráis, pero siempre entrad aquí, cuando el precio vuelva a retestear la zona, igual con los soportes, igual con las trendlines. Entonces, en cuanto a rotura, pues esto es un ejemplo, ¿vale? Muy real, porque esto nunca suele ser así tal cual. Entonces voy a ir al gráfico y les voy a explicar ejemplos de ambas cosas, ¿vale? Vale, chicos, pues estamos aquí. Esta vez estamos en la gráfica de Ethereum, ¿vale? En una hora y quiero enseñarles esto. Aquí podemos ver un breakout de línea de tendencia clarísimo y es que, como vemos, estamos en el gráfico de una hora y teníamos una tendencia alcista ultra pronunciada, ¿vale? Como pueden ver, teníamos esta línea de tendencia alcista súper pronunciada. ¿Qué es lo que pasó aquí? El precio rompió la línea de tendencia, ¿vale? Y retesteó. Entonces, ¿nosotros qué tendríamos que haber hecho? Nosotros tenemos que haber esperado este breakout, ¿vale? Que aquí es donde lo tenemos, este otro breakout, y haber dicho, vale, espero a... Esta es la zona con más confluencias. De hecho, a lo mejor si trazamos incluso un Fibonacci, teníamos una zona del 61, ¿vale? Lo que pasa es que se ve en negro. Déjenme cambiar los niveles un momento para que los puedan ver bien.
Entonces aquí teníamos muchas confluencias, teníamos una línea de tendencia, otra pequeña línea de tendencia y el 61 en Fibonacci. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Pues entrar en esta zona de aquí. Vela de rechazo bastante fuerte, entramos. Stop loss por encima del nivel y al menos 27. Ya está. Esto se basa en los breakouts, ¿vale? Y al alza pues es lo mismo. Entonces, esto pues tenéis que mecanizarlo y tenéis que aprender. Os vais a comer muchísimos fake outs, pero cuando lo mecanizas y lo controlas, esto lo usas muchísimo también, ¿vale? También os quiero enseñar cómo operar un breakout de soporte y resistencia, ¿vale? Y aquí hay uno clarísimo, y es que en este caso tenemos un soporte aquí, ¿vale? Teníamos este soporte, como vemos el precio lo rompió y se soportó en él. Pero ¿qué pasó? Que el precio no aguantó esta zona, entonces volvió a subir y lo rompió. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Que el precio, después de este impulso, vale, podrías haber entrado aquí y te hubiera salido bien. Te hubiera salido bien. Pero es que esto no siempre es así. Hay veces que el precio rompe y llega hasta aquí y luego sube. Entonces, ¿qué es más seguro? Pues esperas todo este retroceso. Como vemos, impulso rápido, retroceso lento. Y aquí, mira, además clarísima la entrada porque tienes un patrón aquí de velas. Aquí podríamos haber entrado perfectamente y hubiéramos entrado con el stop loss por encima de este máximo de aquí y con un take profit de este mínimo, por ejemplo, de aquí debajo. Y nos hubiéramos hecho un 2 a 1. Como veis, la entrada perfecta. Incluso si hubierais llevado el take profit más abajo, pues os lo hubierais llevado incluso a este mínimo de aquí, que hubiera sido una operación bastante larga, pero como ven, se hubieran hecho la operación también. Entonces, esto hay que tener, como ya dije, paciencia hasta que os vayáis haciendo con cómo se mueve el mercado, ¿vale? Entonces ahora sí que sí, volvemos a las diapositivas y seguimos con la clase. Entonces volvemos a la diapositiva para seguir con la clase. Entonces ahora llegamos al punto fuerte, a la herramienta técnica que más utilizo, que más eficaz me es y me ha sido siempre. Y esta es Fibonacci. ¿Qué es Fibonacci? ¿Vale? Los niveles de Fibonacci son niveles de soporte y resistencia que están basados en la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es, por ejemplo, 1 y 1, 2, 2 y 1, 3, así hasta el infinito, ¿vale? Entonces, estos son porcentajes de la sucesión de Fibonacci que utilizamos en los impulsos y retrocesos. Entonces muchos traders utilizan estos porcentajes para incorporarse a la tendencia, o hay muchos que operan entre niveles de Fibonacci, hay muchas estrategias. También existe, pues, la extensión de Fibonacci, pero yo utilizo solo los retrocesos, ¿vale? Entonces vamos a ir al gráfico y os voy a explicar cómo los utilizo yo. En este caso estamos en el mismo gráfico de Ethereum y voy a explicarles cómo utilizo yo los retrocesos de Fibonacci, ¿vale? En este caso vamos a irnos, por ejemplo, a este impulso, ¿vale? Que está bastante marcado. ¿Cómo se trazan? Si el impulso, o sea, si tú lo que quieres es incorporarte a un impulso que es alcista, que tú consideras que es alcista, coges el Fibonacci y lo trazas desde su mínimo. Yo, por ejemplo, cojo las mechas. Hay gente que no las coge, pero yo las cojo desde su mínimo hasta su máximo, ¿vale? Lo trazáis así. Entonces, esto obviamente, si no tienes más confluencias, pues es un poco extraño, ¿vale? Utilizar Fibonacci así por la cara. O sea, tú tienes que tener, o es lo que yo hago, intento tener más confluencias, que un nivel de Fibonacci me concuerde con un soporte, una resistencia, con una línea de tendencia, con una media móvil, o con un mínimo anterior, con un máximo, etc. Entonces, como veis, es que esto es, o sea, es que es una herramienta técnica que de verdad que funciona y que es súper útil, pero claro, hay que aprender a utilizarla, es como todo. Entonces, yo quiero incorporarme a esta tendencia alcista. ¿Qué hago? Pues espero a que el precio me retroceda hacia estos niveles. Yo, en mi caso, tengo el 38 y el 50 porque son niveles que puedo utilizar como confluencia o simplemente para saber dónde están. Pero yo no los utilizo, ¿vale? En este caso lo vamos a utilizar porque me concuerda con una trendline, que es lo que yo suelo mirar. Si me concuerda con un soporte, pues obviamente sí que lo utilizo. Pero de por sí, si quiero simplemente añadirme o incorporarme a un impulso, me fijo en que esté en el 61-78, ¿vale? Nunca en el 38-50 porque prefiero entrar más abajo, sinceramente.
creo que más abajo hay más probabilidades de que el impulso vuelva hacia arriba, ¿vale? En cambio, en el 38 y el 50 creo que tienes más probabilidades de que el retroceso siga y te comas un stop loss, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Siempre cuando el precio les llegue a un nivel de Fibonacci, tienen que esperar una confluencia más en el precio, un patrón de vela que les haga entrar. No puede ser que el precio esté aquí arriba y tú digas, vale, pues pongo una orden aquí, una orden límite aquí y pongo esto así. Porque cuando llegue se va a dar la vuelta. Esto no funciona así, ¿vale? También tenéis que mirar la fuerza, como ya les he dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí, por ejemplo? Teníamos el nivel de 50 junto con la trendline. Vimos como el precio llegó. ¿Qué me dejó aquí? Ningún patrón para yo entrar. Y aquí ningún patrón, pero doble suelo. Entonces tú no entras en el 50, pero sí que entras pues más o menos aquí. ¿Vale? Podrías entrar más o menos en esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque hay un retest aquí y vemos como hay velas con muchísimo volumen. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues puedes entrar aquí poniendo el stop loss pues, por debajo de este doble suelo y el take profit en el menos 27, que es el que yo utilizo, ¿vale? Aquí vemos una operación que hubiera sido ganadora. Pero vamos a buscar otra. A ver si encontramos un ejemplo más claro. Vamos a ver de aquí. Mira, esta sí que la hubiera cogido yo, además a la perfección. Impulso alcista, retroceso lento, 61 de Fibonacci, trendline y vela envolvente. Pues aquí hubiera entrado yo y además hubiera sido una operación increíble. Porque el stop loss, donde lo vamos a poner, no es debajo del mínimo, ¿vale? Yo intento asegurar un poco más y lo pongo en la mitad del nivel siguiente. Si estoy en el 78, sí que es verdad que lo pongo más pegado aquí, ¿vale? Porque ya si el precio me rompe esta zona, ya sí que lo considero como que, o sea, el precio ya si rompe el nivel 78 es que se va a dar la vuelta, entonces prefiero que me saque aquí, ¿vale? Entonces, en el 61 lo pongo más o menos en esta zona de aquí. Y el take profit, como siempre, en el menos 27. Y operación ganadora que hubiera sido, ¿vale? Hubiéramos entrado más o menos aquí, ¿vale? Porque yo siempre entro en la mitad de una vela envolvente y take profit hubiera sido directo, ¿vale? Entonces, como ven, de verdad que funciona y que es una herramienta que utilizo yo siempre. En todos mis trades van a ver Fibonacci, siempre, porque es la que me da la confirmación para poder entrar, aparte del patrón de vela. Entonces, así es como se utiliza Fibonacci. Si nos vamos pues a la baja, vamos a buscar un impulso bajista, como por ejemplo este de aquí, utilizaríamos Fibonacci igual, pero pondríamos el retroceso del máximo al mínimo, ¿vale? Porque es al revés, estamos entrando a la baja. Entonces, ¿qué pasó aquí? Tenemos este impulso y este retroceso. ¿Qué pasó aquí? Vela de indecisión. En este caso yo no hubiera entrado, pero como ven, en el 61 justo a lo mejor si bajamos de temporalidad, tenemos pues una vela envolvente. Pues exactamente, ahora mismo he bajado de temporalidad a 30 minutos y vemos como hay una vela de rechazo en el 61 y una siguiente vela roja. ¿Qué hago? Pues podría entrar perfectamente a la operación. ¿Dónde pongo el stop loss? Bueno, pues mirando que ya ha entrado en el 50, pues lo pondría más o menos aquí. Y el take profit en el menos 27. Un 2,5 a 1. Y incluso podríamos haber llegado a muchísimo más, pero obviamente esto tú no lo sabes. Entonces, siempre tienes que tener tus reglas. Y mis reglas es que el take profit va en el menos 27 siempre. Entonces ya luego yo aquí dentro gestiono la operación, si veo que está perdiendo fuerza, si no está perdiendo, si se va a dar otro impulso, si está en otro retroceso. Entonces esto yo lo hago así, ¿vale? Como ven funciona, como ven Fibonacci es increíble y esto era lo que más ganas tenía de explicarles porque en mis análisis van a ver mucho Fibonacci, como ya dije, y quiero que lo entiendan bien, ¿vale? Entonces vamos a ir con las diapositivas y vamos a seguir con la clase. Entonces, después de ver qué Fibonacci... Ah, por cierto, se me olvidó mencionarles, ¿vale? Los niveles de Fibonacci que yo utilizo son el menos 38,2, ¿vale? Por si quieren poner su Fibonacci como el mío. 38,2, 50%, 61,8 y 78,1. Y además le añado el nivel menos 0,27 como take profit, ¿vale? Hay mucha gente que añade otros más, está el 161... el 138, el menos 0,61. Hay muchísima gente que utiliza otros niveles que yo no he mencionado aquí, ¿vale? Pero estos son los que utilizo yo.
Siempre teniendo en cuenta que mi goal zone, ¿vale? Se supone que la goal zone de Fibonacci está entre el 50 y el 61. Pero yo la he adaptado porque me ha dado más resultados tener la goal zone entre el 61 y el 78, ¿vale? Son los dos niveles que yo más utilizo. Entonces vamos a continuar con la clase. Ahora vamos a hablar de los indicadores técnicos, que mucha gente se piensa que va a descubrir pues el indicador técnico que les va a dar el oro y que va a hacer que todos sus trades se vayan al take profit directo, y esto no funciona así. O sea, los indicadores son un apoyo. Es algo que tú tienes que tener para una confluencia más. El indicador, el estocástico, me da un cruce, tengo una entrada. ¿Qué hago? Pues espero tener más confluencias. No entro porque el estocástico en mitad de una tendencia me diga que hay que entrar y ya está. Porque esto no funciona así. Entonces, aquí les voy a enseñar los 4 más básicos, los que yo he utilizado. Y bueno, los que yo creo que son más útiles. Hay muchos más, hay otros que os podrán servir a ustedes, a mí a lo mejor no. Y bueno, esto depende de cada uno. Lo que sí les quiero decir es que no se guíen por las boberías de price action is the king, ni rollos de estos. O sea, si a ti te funciona un indicador, usa un indicador. Si te funciona operar con la acción del precio sin ningún indicador, opera con la acción del precio. Pero no hagas caso a estas boberías, porque al final tú tienes que utilizar lo que a ti te sirva, ¿vale? Entonces, ¿qué es el estocástico? Básicamente el estocástico lo que trata es de predecir un momentum. Es un indicador oscilador y intenta adelantarse a un posible cambio de tendencia. En este caso, como vemos en esta zona de aquí, ¿vale? Tiene 2 líneas y esto más o menos suele ser, dependiendo de cada uno, pero suele ser el 70 y el 30. ¿Qué pasa? Si las 2 líneas salen de esta zona, se supone que el precio está sobrecomprado. Esto se supone, o sea, esto significa que el precio ha subido mucho, muy rápido, ¿vale? Y cuando las líneas se crucen en la parte sobrecomprada, significa que puede venir un cambio de tendencia, ¿vale? Que puede ser el momentum donde el precio está cambiando su tendencia, ¿vale? Y puede bajar, y lo mismo, cuando baja muy rápido se dice que está sobrevendido, y cuando las líneas se cruzan puede dar una señal de momentum, como que el precio va a cambiar de su dirección, ¿vale? Entonces el estocástico funciona así, es muy simple y yo lo he utilizado muchísimo. Además, con los retrocesos de Fibonacci quiero decirles que funciona muy bien. Y bueno, de hecho, mi compañero Leo creo que opera con estocástico, ¿vale? Si no me equivoco, él lo lleva usando bastante tiempo. Entonces es un indicador que funciona bastante bien. Luego el RSI, el indicador que habrán visto en muchísimos de mis análisis, aunque tengo que decir que lo uso muy poco, ¿vale? Pero el RSI lo que me dice es que funciona como un estocástico, ¿vale? Es un oscilador, pero no nos da el momentum, simplemente nos indica la fuerza que tiene una tendencia, si una tendencia está sobrevendida o está sobrecomprada. Esto es lo único que nos dice el indicador, ¿vale? Entonces ya dentro del RSI pues están las divergencias y todo esto, que lo explicaremos en otro vídeo solo hablando de divergencias, ¿vale? Entonces, ¿cómo se dice que se tiene que utilizar el RSI? Pues cuando la línea del RSI baja a la zona de 30, pues está sobrecomprado, tú compras, ¿vale? Y cuando está en sobrevendido, pues tú vendes. Yo no lo uso así, creo que no tiene ningún sentido usarlo así. Y de hecho les voy a dar un uso que a mí me funciona también bastante bien, funciona bastante bien, aunque no lo utilice. Pero sí que es verdad que yo he cogido algunas de mis operaciones con esta confluencia, y es que cuando veo que el precio está sobrecomprado y la línea vuelve a entrar en la línea de 30, ¿vale? Ahí sí que es un gatillo de entrada que está bastante bien y a mí me ha funcionado, ¿vale? Y lo mismo con sobrecompra, ¿vale? Entonces, esto es cómo funciona el RSI. Luego, el MACD también es otro de los más utilizados y básicamente es una especie de estocástico porque funciona con cruces también, ¿vale? Te da cruces por encima de la línea 0 o por debajo, y básicamente las líneas lo que hacen es activar pues gatillos de entrada, como en el estocástico, exactamente igual. Pero en medio tiene un histograma y el histograma representa la diferencia entre el MACD, que es la línea que mide las medias móviles, y la línea de señal, ¿vale?
Entonces así es como funciona el MACD. También es un indicador que funciona bastante bien como confluencia, ¿vale? Todos lo son, pero tienen que adaptarlo a su sistema o su estrategia de trading. Y luego están las medias móviles, que bueno, ¿qué decir de las medias móviles? Las medias móviles es un indicador que recoge las últimas cotizaciones de un periodo de tiempo determinado y hace un promedio, ¿vale? Eso es una media móvil. Entonces la media móvil nos sirve para saber si un activo pues está por encima de la media de sus anteriores velas o está por debajo. Básicamente sirve para eso. Luego las medias móviles pues se pueden combinar. Se puede usar una media móvil de 200 para identificar una tendencia, que es lo que se suele utilizar. Se puede identificar se puede utilizar también una media de 50, de 10, de 12. Cuanto menos periodo tenga la media, más rápida va a ser la media. Y cuanto más grande sea el periodo de la media, más lenta va a ser, ¿vale? Entonces, con esto hemos acabado con la parte de indicadores, ¿vale? Quería hacerles algo muy simple en cuanto a indicadores, porque creo que es algo que tienes que descubrir tú, ¿vale? No creo que sea algo que yo tenga que llegar y decirte, utiliza el estocástico, sino que creo que tiene que haber un estudio detrás y que sí que tienes tú que saber cuál es el indicador que te va a ayudar a ti. En mi caso yo utilizo estocástico y RSI, son los más que utilizo, ¿vale? Y las medias móviles, pues como confluencia. Entonces estos pues son los principales, ¿vale? Los que yo más controlo y de todas formas, como ya les digo, no utilizo muchos indicadores, ¿vale? Entonces ahora vámonos al final de la clase, ¿vale? Y es la gestión de riesgo. Ustedes se preguntarán, ¿vale? Gestión de riesgo, ¿a qué te refieres con esto? Nosotros tendremos todos una cuenta de trading. ¿De cuánto? Vamos a poner un ejemplo de $1000, ¿vale? Una cuenta de trading de $1000. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo gestiono yo? ¿Qué hago? Cuando abro una operación de trading, ¿entro con los $1000? Obviamente, eso es una locura, porque si pierdes una, pierdes los $1000. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar esto? Yo tengo una regla y es que utilizo máximo el 2% de mi capital para una entrada de trading. Por ejemplo, yo tengo $1000 y veo un short en Bitcoin. ¿Qué hago? Arriesgo, dependiendo de la operación que yo vea. Yo digo, esta operación no estoy muy seguro, es muy arriesgada. Entonces digo, vale, pues voy a arriesgar un 0.5% de mi capital en esta operación, porque si pierdo poco. No voy a decir, no estoy muy seguro, pero es que si llega a take profit me hago un 7-1. Entonces arriesgo un 2%. Esto es error. Error. Siempre hay que arriesgar los que estemos dispuestos a perder. ¿Vale? Si yo creo que una operación no es, hablando de probabilidades, con una probabilidad alta de llegarme al take profit, no voy a arriesgar más. Arriesgo pues un 1%. Es lo que yo arriesgo yo en la mayoría de mis trades. Un 1%. Entonces, esto quiere decir que si yo tengo $1000, arriesgo $10 y en este caso, pues, me tocó take profit y era un 3-1. Pues me saqué $30. Está súper bien, un 3%. Entonces, esto tenéis que gestionarlo así. ¿Cómo es la operación? ¿Es arriesgada? Entro con menos. La operación es una operación normalita, no le veo tanto riesgo. Entro con un 1% o con un 1,5% o un 2%. Ya más de ahí yo creo que no es apto, ¿vale? Para operar si quieres ser consistente. Si vas a apostar, pues haz lo que quieras, pero para ser un trader rentable y consistente tienes que arriesgar poco capital del que tienes, ¿vale? Y sobre todo, lo primero es que tienes que pensar en que tú no quieres ganar, quieres proteger, ¿vale? Quieres proteger ese capital. Entonces tú cuando entras a un trade tienes que tener mentalidad de proteger. O sea, más que ganar tiene que ser no perder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando ya tú ves que una operación tuya está en un ratio 1-1, ya tú tienes que decir, vale, ya aquí estoy ganando, pongo break-even, ¿vale? Break-even es subir el stop loss hasta el precio de entrada, así si el precio vuelve a caer, pues ya estás protegido y no pierdes nada. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Pues si tú ves que estás en un 1-1, pues ya toca ir recogiendo una parte y el resto puedes dejarla correr. Puedes cerrar una operación en una parte solo. Entonces, esto tienes que gestionarlo tú dependiendo siempre de tu plan de trading o de tu sistema de trading.
Haremos un vídeo también, si quieren, explicando cómo crear un sistema de trading, ¿vale? Que es algo que parece súper complejo, pero que realmente es muy fácil y que te lo da la experiencia. O sea, al final tú te adaptas a tu manera de operar y a partir de ahí tú creas tu sistema de trading, ¿vale? Vas a tener que probar si eres day trader, si eres scalper, si eres swing trader, si eres un trader que opera periodos largos de semanas o años, o bueno, en fin. O sea, esto lo tienes que descubrir tú y depende de lo que seas, tú vas a arriesgar más capital u otro. Si haces scalping, que a lo mejor abres 10 operaciones al día, no vas a arriesgar el 1% en cada operación, arriesgarás menos porque vas a abrir 10 operaciones en un día. Si todas te tocan estos blogs, ¿qué pasa? Pierdes un 10% de la cuenta. O sea, no puede ser. Entonces, dependiendo también de esto, vas a gestionar tú el riesgo que le vas a poner a cada operación, ¿vale? Entonces, luego, ¿cómo gestionar un trade cuando estás dentro de él? Pues que también depende de cada uno, pero en mi caso, yo cuando veo que ya llevo una relación 1 a 1, pongo break-even y cierro una parte. Dependiendo del trade también, obviamente. Si veo que es un periodo de alta volatilidad, pues cierro siempre una parte en el 1 a 1. Si veo que estamos en tendencia, voy a favor de la tendencia, la fuerza me acompaña, dejo correr todo y simplemente pongo break-even, ¿vale? Entonces esto es muy personal y depende de cada uno. Así que nada, familia, espero que les haya gustado la clase número 2 de análisis técnico, que hayan aprendido muchísimo y que bueno, cualquier duda ya saben que estamos aquí para responderla y que me gustaría que dejasen en el Telegram qué les gustaría que fuera la siguiente clase. Temas en concretos me gustaría que nos dijesen, ¿vale? Y nada, chicos, espero que hayan aprendido muchísimo y un saludo.